bienvenido al canal. Si te enganchan los relatos en primera persona con mentiras pequeñas que se vuelven enormes, traiciones bien maquilladas y consecuencias frías como el acero, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios desde qué país me estás escuchando, porque lo que estás a punto de oír empieza con un simple olor en una chaqueta y termina con una puerta cerrándose para siempre. Yo siempre fui de los que leen la letra pequeña, mientras otros firman con una palmada en la espalda y juran que todo saldrá bien. Yo reviso cada cláusula, cada excepción, cada por si acaso, y esa manía me salvó más veces de las que puedo contar. Primero cuando trabajaba como ingeniero civil, donde un detalle mal calculado te tumba un puente, y después en la vida, donde un detalle ignorado te tumba el alma. Tenía 38 años cuando entendí que mi obsesión no era paranoia, era instinto. 6 años y pico atrás conocí a Valeria Montes en una cena de amigos, ella tenía 28, y brillaba de esa manera que no es solo belleza, sino presencia, como si el aire le hiciera sitio para que hablara. Trabajaba como asistente ejecutiva en Naya de Capital, en el centro de una ciudad que yo llamaré Puerto Bruma, y tenía una risa que arrastraba a cualquiera a su órbita, inteligente, rápida para responder, ambiciosa sin pedir disculpas. Y con esos ojos oscuros que se encendían cuando decía, cuando yo llegué a... Yo ya tenía mi casa antes de ella, una vivienda sólida de 3 habitaciones en un barrio tranquilo llamado Los Olivos, de esas con estructura buena y fachada cansada. Los dueños anteriores la dejaron venir abajo, y por eso la compré por debajo del valor real. Yo veía lo que otros pasaban por alto, tarima original escondida bajo alfombra gastada, paredes feas pero firmes, un diamante detrás del polvo. La escritura estaba solo a mi nombre, la entrada la pagué yo con años de ahorro y horas extra, y la ganancia la construí con fines de semana de reformas, aprendiendo a colocar azulejos y a lijar suelos viendo tutoriales y equivocándome hasta que salía bien. Con Valeria el noviazgo fue intenso, casi como un proyecto con fechas marcadas. A ella le atraía mi estabilidad, mi sueldo constante, mi casa ya pagándose sola, mi forma de planear la vida como si fuera un cronograma. A mí me intoxicaba su energía, su facilidad para moverse entre gente, su manera de convertir cualquier reunión en un escenario donde ella siempre encontraba la luz, y también, por qué no decirlo, esa sensación de que a su lado yo parecía más interesante de lo que creía ser. Al año y medio le pedí matrimonio en la Maison Dupont, un restaurante francés donde habíamos tenido una de nuestras primeras citas. Dijo que sí antes de que terminara la pregunta, con lágrimas y todo. Y desde la mesa llamó a su hermana para gritarle la noticia como si el mundo estuviera esperando ese momento. Planeamos boda para finales de otoño, y Valeria se lanzó a los detalles con la misma intensidad con la que atacaba todo: invitaciones, flores, menú, fotos, lista de invitados, hasta el color exacto de las velas. 2 meses antes de casarnos, saqué el tema del acuerdo prenupcial. Cenábamos en casa, yo había preparado un estofado que aprendí de mi abuela, su favorito. Puse una carpeta sobre la mesa y ella la miró como si hubiera dejado algo muerto entre el salero y el pimentero. ¿Y esto?, preguntó, alzando las cejas. Papel para protegernos a los dos, dije con calma, como quien habla de seguro de coche. Por si un día todo se tuerce. Valeria se rió, una risa real, de incredulidad, y mientras abría la carpeta movía la cabeza como si yo fuera adorablemente raro. Eres un exagerado, Iván, aunque supongo que por eso eres bueno en lo tuyo, soltó con una sonrisa que parecía broma. Pasó las páginas sin leer de verdad, deteniéndose solo en los espacios de firma. Esto es, tierno, de una forma rarísima, añadió. Te importa tanto nuestro futuro que te asusta perderlo. La vi firmar, segura, rápida, sin preguntas, sin pedir que lo revisara un abogado suyo, sin detenerse en la parte que años después se convertiría en una guillotina elegante. Cualquier infidelidad demostrable de cualquiera de los dos anulaba automáticamente reclamaciones sobre bienes adquiridos antes o durante el matrimonio. Ella devolvió la carpeta con aire satisfecho. ¿Contento? Sí, respondí. Mucho. Los siguientes 6 años fueron, al menos desde fuera, una vida bien diseñada. Ascensos para ella, ascensos para mí. Valeria pasó de asistente a coordinadora, luego a gestora de cuentas, luego a un puesto de relaciones con clientes con el que se sentía por fin en la mesa grande. Yo pasé de jefe de proyecto a responsable de obra y luego a gerente de construcción en una empresa de infraestructura. Teníamos rituales,
mercado los sábados por la mañana, arreglos en casa los domingos, visitas anuales a la familia de ella en otro estado, digamos Sierra Clara, noches tranquilas donde ella tecleaba en su portátil mientras yo dibujaba planos en la mesa de la cocina. No tuvimos hijos aún, acordamos esperar a que ella alcanzara un puesto directivo, porque quería el tipo de vida que se compra con estabilidad y tiempo, no con promesas. Yo admiraba su disciplina. En eventos de empresa hablaba con ejecutivos el doble de su edad como si fueran viejos conocidos, era capaz de hacer que cualquiera se sintiera importante, de paso, recordarles que ella también lo era. Durante todo ese tiempo yo creí conocerla. Me equivoqué en muchas cosas, pero acerté en lo del prenupcial. Porque, hace unos 7 meses, Valeria empezó a llegar a casa con un olor que no era mío, una colonia cara, masculina, sutil al principio, pegada a sus blazers, flotando en el aire cuando me besaba la mejilla al entrar. Se lo mencioné una vez y ella se encogió de hombros, como si yo hubiera preguntado por el clima. Reuniones cerradas todo el día, explicó. Salas pequeñas, gente que se baña en perfume. Pero eso solo fue la primera grieta. Luego cambió su forma de vestir para el trabajo. Empezaron a aparecer marcas que antes no compraba, blusas de seda, tacones italianos que costaban una locura, joyas que yo no le había regalado, un brazalete fino de oro que brillaba cuando hablaba, unos pendientes de perla que la hacían ver distinta, más distante, y un colgante con una piedrita que descansaba justo en el hueco del cuello como si hubiera sido elegido con precisión íntima. ¿Y eso?, pregunté una mañana, viéndola cerrar el brazalete frente al espejo del baño. Me lo dio Darío, respondió sin mirarme, como quien dice, me dieron un bolígrafo. Por cerrar la cuenta de Laredo. Darío Rivas. El nombre de su jefe, que yo en años apenas había escuchado, empezó a colarse en cada conversación. Darío quiere que revise este portafolio, Darío me necesita en una cena con clientes, Darío dice que soy la mejor en esto. Y lo peor no era el nombre, era el tono, su voz se volvía suave, casi reverente, como si pronunciara el apellido de alguien que le había cambiado el destino. Las noches largas se multiplicaron. Proyecto Grande se convirtió en su explicación universal para cenas perdidas, planes cancelados, fines de semana que ya no eran nuestros. Llegaba después de las 10, decía estar rendida y picoteaba la comida recalentada que yo le dejaba envuelta en la nevera. Su teléfono se volvió una caja fuerte, contraseña nueva sin aviso, pantalla boca abajo siempre, notificaciones ocultas, y empezó a llevárselo al baño incluso cuando se duchaba, algo que jamás había hecho. Cuando la llamaba en horario laboral, rechazaba la llamada o la dejaba sonar y respondía horas después con un «perdón, estaba en reunión», y cuando yo insistía con un «hablemos esta noche», ella contestaba «sí», luego, solo que ya nunca hablábamos. La intimidad no murió de golpe, primero se volvió rara, luego fría, y de pronto desapareció. Dejó de buscar mi mano en el sofá, dejó de acurrucarse conmigo los domingos, dejó de mirarme como alguien importante. Cuando yo intentaba acercarme, era dolor de cabeza, cansancio, otra vez mañana. Y cuando accedía, su cuerpo estaba, pero su mente no, se quedaba mirando el techo como si estuviera repasando una lista de compras en lugar de estar con su esposo. También dejó de interesarse por mi trabajo, por mis historias, por nuestras pequeñas costumbres, el café en la cama, la comida para llevar los viernes, el ritual de contarnos la semana. Empecé a acostarme sintiendo que alguien se había metido en mi vida con su cara, y que yo dormía al lado de una extraña que respiraba igual pero ya no compartía nada. A los 4 meses de ese cambio pensé en encararla directamente, decirle, sé lo que pasa, aunque no supiera nada, pero mi cabeza, la misma que calcula cargas y riesgos, rechazó esa idea, demasiadas variables, demasiada posibilidad de que me llamara paranoico y aprendiera a esconderse mejor. Si había una aventura, preguntarlo solo la haría más cuidadosa. Yo necesitaba pruebas. Necesitaba certeza. Así que llamé a Hugo Larraín un martes por la mañana, recomendado por un conocido de un bufete, investigador privado, discreto, veterano. Quedamos en una cafetería cerca de mi oficina. Le pasé una foto de Valeria, sonriendo en una cena, mirándome como si yo fuera el centro del mundo, y dije sin drama, creo que mi mujer me engaña. Quiero saberlo. Hugo me preguntó horarios, rutinas, días raros. Yo le di todo,
Dirección del trabajo, supuestas reuniones de los martes y jueves, cambios de comportamiento. Me pidió una provisión inicial de 3.500, informes detallados y evidencias si la encontraba. Pagué. ¿Cuánto tiempo? Hasta que haya prueba, respondí. O hasta que yo esté convencido de que me inventé esto. Tardó menos de un mes. Un martes por la noche, mientras Valeria seguía en la oficina, me llegó un correo cifrado. Abrí las fotos solo, en mi despacho. No fueron una sorpresa, fueron una demolición ordenada, Valeria y Darío besándose en un estacionamiento, ella riéndose mientras él la tomaba de la cintura, los dos entrando juntos a un hotel llamado Mirador del Río, ellos en una mesa apartada de una trattoria elegante, demasiado cerca, demasiado cómodos, como si llevaran años jugando a ser pareja. Me quedé mirándolo todo sin gestos durante mucho rato, y lo raro es que mi mente no se lanzó al llanto, sino al cálculo. Luego llamé a Patricia Ledesma, una abogada de divorcios conocida por no perder. No le dije nada a Valeria. En vez de eso, instalé cámaras en casa, salón, cocina, entrada, pasillo, todo con almacenamiento en la nube. Si Darío quería pasearse por mi vida como si ya le perteneciera, yo quería que quedara registrado. Las 2 semanas siguientes fueron la actuación más controlada de mi existencia. Cada mañana me levantaba, le besaba la frente, le decía, que te vaya bien, con la misma voz de siempre, por dentro, contaba movimientos. Cada noche escuchaba mentiras sobre clientes, urgencias, no me esperes despierto, y yo asentía con cara comprensiva mientras revisaba números y exposiciones financieras. Cociné cenas que casi no tocó, vi programas en los que ella ni siquiera miraba la pantalla, y mantuve la ilusión como si fuera un trabajo de precisión. Patricia revisó el prenupcial con una calma escalofriante y me lo devolvió con una frase que me dejó helado y tranquilo a la vez: esto está blindado. Me explicó que la cláusula de infidelidad era clara y ejecutable. Si se probaba, Valeria no podía reclamar nada de lo adquirido antes ni durante el matrimonio. ¿Qué se llevaría?, pregunté. Patricia ni parpadeó, sus cosas personales y su coche. El resto se queda contigo. Presentamos la demanda de divorcio poco después, con diferencias irreconciliables de cara al público, y las pruebas adjuntas en documentos reservados. La audiencia se programó para unos 75 días, y retrasamos la notificación oficial a Valeria por estrategia, que no tuviera tiempo de mover dinero, esconder activos o preparar una historia. En ese margen reforcé la seguridad en casa, y cuando el técnico preguntó por qué tantas cámaras, le dije que en el barrio había robos. Sonrió y dijo: haces bien, sin imaginar lo literal que era. Documenté cada activo como si estuviera levantando un inventario de obra, extractos bancarios, inversiones, fondos, balances de jubilación, una tasación reciente con cerca de 280.000 de plusvalía en la casa, recibos de compras grandes, pruebas de que la propiedad había sido mía desde el inicio. Patricia armó un expediente que parecía un muro. Y entonces tomé una decisión que, con el tiempo, entendí como el verdadero giro. No contacté a recursos humanos para denunciar abiertamente, eso habría sido un hilo directo hacia mí. En su lugar, Hugo envió un aviso anónimo sugiriendo una posible violación ética en Naya de Capital, relación entre directivo y subordinada, uso de recursos de empresa, trato preferencial. Las firmas de inversión odian los escándalos como si fueran incendios, donde hay riesgo de demandas, reguladores y reputación, investigan, incluso si la alerta viene sin nombre. También sembré el terreno social sin que pareciera un plan. En cenas con amigos comunes dejaba caer que Valeria estaba estresada, que el trabajo la estaba consumiendo, que yo intentaba aguantar. La gente me miraba con pena, me llamaba buen marido, y yo asentía como si aquello fuera lo único que me dolía. Y lo más extraño, yo no me sentía furioso como en las películas, me sentía clínico. Como cuando en la universidad te dan un problema difícil y lo resuelves separando variables. Solo que esta vez no era una nota, era mi vida. Una noche, revisando papeles, me di cuenta de que no sentía culpa por lo que venía. Valeria eligió. Darío eligió. Los dos asumieron que yo sería el tipo callado que traga y se aparta. Habían subestimado al hombre que lee la letra pequeña. Ella llegó tarde esa noche, me besó la mejilla sin mirarme y subió a dormir. Yo abrí el portátil y vi nuevas fotos, los dos riendo con vino,
ella con la mano en su muslo, feliz como no la veía en meses. Cerré la pantalla y susurré a la casa vacía, una semana más. Y entonces pasó. Un martes por la noche, Valeria abrió la puerta de casa, y no venía sola. Yo estaba en el sofá con una revista técnica sobre estructuras, y escuché 2 juegos de pasos. Miré el reloj, 8:53. La cámara de la entrada parpadeó en mi móvil. Valeria entró primero, y detrás venía Darío Rivas, de la mano, con esa confianza de quien cree que el mundo es suyo. Era alto, traje oscuro impecable, canas cuidadas, olor caro, la sonrisa de alguien acostumbrado a que le abran puertas. Observó mi salón como si fuera una propiedad que estaba valorando comprar o tirar abajo. Yo dejé la revista con calma. ¿Puedo ayudarte?, pregunté. Darío soltó una risita y caminó hacia adentro sin pedir permiso. Sí, de hecho, dijo, con un tono de superioridad que me encendió la sangre sin moverme la cara. Vengo a hablar contigo de Valeria. Se sentó en mi sofá como si ya fuera suyo, estiró el brazo sobre el respaldo, y soltó un discurso ensayado con crueldad casual. Mira, Iván, este matrimonio ya se acabó. Ella merece algo mejor que esto. Hizo un gesto hacia mi casa, mi vida, mis años, como si fueran un error de diseño. Estoy aquí para que lo hagamos fácil. Déjala ir. Sin drama. Valeria se quedó a su lado con la barbilla en alto, vestida con el vestido negro que yo le había comprado para un aniversario, como si quisiera que la escena tuviera simbolismo. Ya no tiene sentido fingir, añadió, con una voz adulta postiza. Tú y yo llevamos tiempo terminados. Los dejé terminar, como se deja terminar a alguien que no sabe que el examen ya está corregido. Me levanté, fui a la cocina y volví con un sobre grande que había preparado por la mañana. Lo dejé caer en la mesa con un golpe seco. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria, y su seguridad se agrietó. El informe del investigador, respondí, y mi voz ya no era la de un esposo, era la de alguien cerrando un expediente. Fotos, fechas, lugares. 3 meses. Casi siempre martes y jueves. Hotel Mirador del Río, habitación 518. Son previsibles. La sonrisa de Darío desapareció. Valeria se puso pálida, estiró la mano hacia el sobre y luego la retiró como si quemara. Yo seguí, palabra por palabra, sin elevar el tono, presenté el divorcio hace semanas. Y el acuerdo que firmaste, Valeria, el que ni te molestaste en leer, dice que si hay infidelidad probada, pierdes cualquier derecho sobre los bienes. No hay casa. No hay ahorros. No hay inversiones. Sales de este matrimonio igual que entraste, con tu coche y tu ropa. Valeria intentó ponerse de pie, desesperada. Iván, espera, podemos hablar, siéntate, le ordené, y el cambio en mi voz la hizo obedecer sin entender por qué. Miré a Darío. Y tú estás en mi casa sin invitación. Las cámaras están grabando. Entraste con intención de presionarme, y dependiendo de cómo lo presente, eso puede complicarte más de lo que crees. Darío se levantó, intentando recuperar dominio con el cuerpo. No te amenacé. Viniste a exigirme que te entregue a mi esposa, corté. En mi salón. Después de acostarte con ella. Eso no es una charla amistosa. Él dio un paso hacia mí con soberbia y soltó la frase que muchos sueltan cuando creen que el dinero es armadura, que me iba a hundir con abogados, que él ganaba lo que yo no vería en años, que me haría la vida imposible. Y ahí, por primera vez en meses, algo dentro de mí dejó de ser cálculo y se volvió impulso controlado. No voy a recrearme en lo que pasó porque no es una película de golpes, pero sí te diré la verdad, lo saqué de su fantasía de poder en segundos, lo estampé contra la pared y lo dejé sin palabras, y cuando intentó levantarse, entendió que en mi casa su traje caro no significaba nada. Valeria gritó, trató de agarrarme, y la aparté lo suficiente para que dejara de interponerse. Darío terminó en el suelo, humillado, con el orgullo roto, y yo me quedé de pie, respirando firme, con los nudillos ardiendo. Mirándolo como se mira a alguien que creyó que podía entrar y llevarse lo que quisiera. Fuera, dije. Ahora.
Él se arrastró hacia la puerta con una mezcla de gemidos y rabia. Valeria corrió a ayudarlo, llorando ya sin máscara. Yo recogí los papeles del divorcio y los dejé caer a los pies de ella. Firma, ordené. No lo pelees. No puedes ganar. Ella suplicó, prometió hablar, prometió arreglar, prometió todo lo que no prometió cuando aún importaba. Y entonces añadí, casi con una calma insultante, y otra cosa. Esta mañana salió un aviso a tu empresa. Con pruebas. Recursos Humanos los va a llamar. Hay gastos, cenas, viajes, uso de recursos y una relación que viola su código. Lo revisé. Vi cómo se le deshacía la cara. Darío, medio aturdido, intentó decir algo, pero no tenía aire ni autoridad. Los vi bajar las escaleras, él apoyado en ella, y cerré la puerta con llave, pasador y todo. En la cocina me serví un vaso de whisky, las manos temblándome un poco por adrenalina, la cara extrañamente serena. El móvil vibró, mensaje de Patricia. Notificación lista. Tiene 30 días para responder. Con lo que grabaste, dudo que lo intente. Dormí esa noche como quien apaga una luz. A la mañana siguiente, Valeria y Darío descubrieron que destrozar un matrimonio trae metralla. Los citaron por separado en Naya de Capital, la directora de cumplimiento, llamémosla Celia, los recibió con un dossier grueso, frío, ordenado, como si fueran números en una auditoría. A Valeria le dijeron que había evidencia de una relación inapropiada con un superior, con irregularidades en gastos y potencial trato preferencial. A Darío le recordaron que, con años de trayectoria, lo suyo era todavía más grave. Intentaron justificarse, él trató de intimidar, ella tartamudeó, no afecta al trabajo, pero la respuesta fue simple y letal, efectivo de inmediato, terminación por violación grave del código ético. Seguridad los acompañó a recoger cosas. La caminata por la oficina, con cajas en brazos y miradas clavadas, se convirtió en leyenda en el distrito financiero, los teléfonos salieron, los mensajes volaron, y al mediodía ya lo sabía media ciudad. En ese mundo pequeño, la reputación es oxígeno, una mancha así te asfixia sin tocarte. A Darío se le cerraron puertas antes de que pudiera hacer llamadas. Valeria, además, cargó con ese juicio social extraño donde el subordinado termina señalado como si hubiera sido el motor del escándalo. Mientras tanto, mi divorcio avanzó como maquinaria, pruebas sólidas, acuerdo firmado, activos documentados. El abogado que ella alcanzó a pagar le dijo lo mismo que Patricia me dijo a mí, solo que del otro lado, no tienes nada que rascar. Si peleas, solo te hundes. Un par de meses después, quedó firmado, yo me quedé con la casa, con los ahorros, con las inversiones, con mi vida reconstruida. Valeria se llevó su ropa, sus cosas y su coche, con cuotas por delante, y una factura de abogados que la perseguiría. Y como suele pasar, la relación de ellos no sobrevivió cuando dejó de ser secreta, excitante y sostenida por dinero, sin sueldos, sin estatus, sin el juego de nadie se entera, empezaron a odiarse. Se culpaban en un apartamento pequeño, se gritaban, se lanzaban reproches, y terminaron rompiendo en un estacionamiento una tarde cualquiera, como rompen las cosas que se sostienen con mentira. Él se fue a otra ciudad a buscar trabajo por contrato, ganando menos de la mitad de lo que presumía. Ella se mudó a un lugar distinto y volvió a un puesto administrativo, cobrando lo justo para renta y comida, empezando de cero con una edad donde uno ya creía tener la vida armada. Yo recibí el decreto final por correo, lo guardé en una carpeta en mi despacho, y lo más inquietante, no sentí euforia. Sentí silencio. Meses después me di cuenta de que había pasado semanas sin pensar en Valeria. Ahí entendí que lo que yo creía victoria no era castigo, era libertad. Ahora, un sábado por la mañana, me siento en mi porche con café, viendo cómo el sol pinta el jardín de dorado. La casa vuelve a sentirse mía, ordenada, limpia, en paz. Pinté paredes, cambié muebles, quité cosas que no eran yo y recuperé el espacio como quien recupera el aire. La rabia que me sostuvo durante la investigación se apagó y dejó algo más simple, indiferencia. Me ascendieron hace poco a jefe senior de proyectos en la obra más grande de la empresa, y en mi mundo de planos y contratos nadie me juzga por haber sido metódico, al contrario, lo ven como lo que siempre fui, alguien que se adelanta.
Salgo con alguien de manera tranquila, sin prisa, se llama Claudia, trabaja diseñando jardines, también pasó por un divorcio, y tiene esa honestidad que no se disfraza. Caminamos, cocinamos, hablamos de segundas oportunidades sin prometer cuentos de hadas. Un compañero me preguntó un día en el almuerzo, ¿y qué fue de Valeria? Yo encogí los hombros y dije la frase más verdadera que he dicho en años, se fue. Y eso fue todo. Porque cuando por fin sueltas a alguien, deja de ocupar espacio. A veces me llegan rumores de que ella mira fotos antiguas en noches de insomnio, que una vez intentó escribirme un correo larguísimo pidiendo perdón y buscando respuesta, y que yo lo bloqueé sin leer hasta el final, que también buscó a Darío y él ni contestó. No sé si es verdad, y, sinceramente, ya no me importa. Mi móvil vibra ahora y es Claudia preguntando si cenamos fuera, sonrío, contesto que sí, y vuelvo a mi trabajo. La gente me ha preguntado si me pasé, si no siento culpa por haberlo destruido todo de esa forma. No. Valeria eligió. Darío eligió. Yo solo me aseguré de que la letra pequeña hiciera lo que estaba escrita para hacer, poner consecuencias donde otros creen que solo hay excusas. Y si llegaste hasta aquí, escribe en comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar, porque quiero leerte, y si te gustan historias así, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que siempre firma sin leer, porque a veces un solo párrafo escondido decide quién se queda con la paz, y quién se queda con el arrepentimiento.